esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Marian Artero. Ella es concejala de Servicios Sociales en la población de Lavall. Buenas noches, Marian. Buenas noches. Bueno, ahora con esto del confinamiento y del COVID, pues las entrevistas son en videollamada, pero bueno, por lo menos nos vemos y de alguna manera también informamos a la gente de lo que está pasando. Sí, nos adaptamos a esa nueva normalidad que se supone que tiene que venir y la verdad que se nos hace raro, ¿no? Yo creo que a todos se nos hace raro porque la gente, los españoles somos muy de abrazarnos, besarnos, tocarnos, vernos y así pues la verdad que queda un poco frío, pero bueno, yo creo que nos entenderemos bien. Claro. Bueno, María, me gustaría empezar hablando por el Hogar de la Sagrada Familia, porque durante la pandemia lo cierto es que hemos podido ver en las televisiones cómo han sido afectadas las residencias. En el caso de Lavall ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Porque nosotros teníamos muchísimo miedo. De hecho, cuando empezó la pandemia, ¿no? Cuando ya empezaron a llegarnos indicaciones de qué teníamos que hacer, cómo y eso, estábamos un poco asustados, ¿no? Y es cierto que antes de que incluso nos llegaran algunas indicaciones desde Consellería, empezamos a tomar medidas, pues como por ejemplo, y recuerdo perfectamente la primera decisión que tomamos, que fue que los niños no fueran a la IAR, es decir, dentro de la IAR se realizan unas actividades intergeneracionales que implica que los niños pues van allí, niños del cole, niños adolescentes del instituto, etcétera. Y claro, la primera decisión fue que no vayan, pero os te digo que es que esto era a principios de marzo y ahora parece una decisión como muy evidente, pero en ese momento no sabíamos si la decisión era la correcta o si íbamos a pecar de prudencia. Total, que pensamos que preferíamos pasarnos de prudentes a no llegar y poner en riesgo pues eso, a los 64, los 64 residentes de la residencia, ¿no? Y entonces dijimos pues que no vengan voluntarios, empezamos a restringir las visitas y luego sí que es verdad que fuimos viendo como en la evolución de la pandemia las indicaciones que nos iban llegando iban muy por la línea que nosotros, de las decisiones que nosotros estábamos tomando. Entonces, esas fueron las primeras decisiones, el restringir el acceso de proveedores, de cualquier persona que no fuesen los propios trabajadores. Y luego sí que teníamos claro que la salud de los residentes estaba por encima de todo y empezamos a tomar decisiones pues que hoy, día de hoy podemos decir que eran las correctas, ¿no? Yo siempre digo que aparte del trabajo que se ha hecho, que es muchísimo trabajo, porque no solo es el dejar de restringir las visitas, es que se ha tenido que reorganizar completamente toda la organización de la residencia y eso es muchísimo, muchísimo trabajo de los técnicos, de la dirección, de coordinación, etcétera. Porque para que os hagáis una idea, nosotros normalmente todos los residentes son un grupo y se dividen en diferentes grupos, tal. En ese momento teníamos dividida la residencia en 3 mini residencias, es decir, cada uno de los pasillos tenía otorgados a cada uno de los profesionales para que entre ellos no se juntaran y luego, si hubiese un contagio, pudiesen contagiar a otros, pero es que dentro de cada uno de los pasillos, dentro de los pasillos están las habitaciones y tuvimos que adaptar todas las habitaciones para que tuviesen mínimo una mesa donde poder comer y además sabéis que las residencias las habitaciones de la residencia son dos usuarios por la habitación. Entonces teníamos muchísimo miedo de que al separarse y mezclarse con diferentes grupos pudiesen contagiarse todos. Entonces los confinamos, dijésemos, de alguna manera en las habitaciones. ¿Eso qué supone? Claro, supone que en un sitio, en un lugar donde están trabajando 21 personas, pues estuviesen trabajando casi 30. Hemos subido también a una enfermera que estaba también por la noche.
supone también el tener que tener preparados todos los equipos de protección oficial por si teníamos algún caso de algún residente que tuviese síntomas, que tuviésemos que llamar al hospital, mientras el hospital viene, hace la prueba, decide llevárselo o decide dejarlo confinado, teníamos que tener preparada una sala para que estuviese el usuario allí. Y claro, la sala que nos parecía más idónea era la de fuera. Tenemos fuera una sala, pero esta sala no tenía aseo, por lo que tuvimos que alquilar un servicio, un aseo que tiene pues ducha, el váter y una pica donde poder asearse, a una empresa que la verdad que se portaron estupendamente y vinieron enseguida, pero que se han tenido que tomar muchísimas decisiones para que eso fuera así. O sea que somos muy afortunados de que no tengamos ningún residente contagiado, pero que es fruto de un trabajo muy grande de los profesionales de dentro de la residencia. También durante el confinamiento se dieron alimentos infantiles. Pues sí, uno de los problemas que nos encontramos con el estado de alarma era claro, los niños que acababan el cole, hay muchísimas familias y el objetivo es que no se vea, pero sí que existen, que los niños, la única comida de caliente que tienen al día es la que comen en el comedor. Y esto es muy triste decirlo, pero es que hay que recordarle a la población que hay personas que piensan que todo el alrededor suyo es lo que hay, ¿no? Y es que existen muchísimas familias que no tienen un alimento como deberían tener, ¿no? Y entonces nos encontramos en esa situación de decir, ¿y estos niños qué hacemos con ellos? Pues lo primero es, todas aquellas familias que Servicios Sociales tiene constancia de que tienen esa necesidad. Luego las becas, los niños que tenían becas por renta baja, y luego también llamamos a los directores de los colegios porque ellos son los que más cerca están de esos niños y entonces sabíamos que ellos tenían constancia de quiénes son los que realmente lo necesitaban, ¿no? Entonces, en un primer momento, aunque no se trata de una de las medidas que más nos guste, porque nosotros pensamos que tiene que estar absolutamente normalizado, y es decir, que las familias tienen que ir a comprar su alimentación y tienen que cocinar en casa y no tiene nadie por qué saber que esas familias tienen una necesidad, pero nos vemos en la obligación de dar la solución más rápida posible. Y la solución más rápida posible fue contratar un catering y llegamos a repartir más de 1000 menús para estas familias, ¿no? Luego, Consellería, que evidentemente no tiene la capacidad de respuesta tan rápida como tenemos los ayuntamientos, en un par de semanas se hizo cargo y esa misma cantidad de dinero o de menús que nosotros estábamos dando se daba a través de un cheque en determinados comercios para que pudiesen ir y comprar, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, fue un momento que tuvimos que tomar decisiones rápidas, creo que como durante todo el confinamiento, y seguramente habremos tomado alguna decisión que no es la correcta o no es la más indicada, pero cabe recordar que ni en este equipo de gobierno ni en el equipo de gobierno del Gobierno de España hemos pasado ninguna pandemia mundial. Quiero decir, todas las decisiones que se han tomado con las mejores intenciones posibles, y si nos hemos equivocado en algo, pues pedimos disculpas, porque es cierto que todo el mundo se equivoca, pero que desde luego la intención ha sido tener una solución rápida y lo más eficaz posible para que las familias sufriesen lo menos posible. Marian, por curiosidad, ¿qué fue lo primero que se os pasó por la cabeza a todo el equipo de gobierno cuando se anunció la pandemia? Pues como la pandemia en sí, yo creo que en un principio nadie nos la tomábamos como muy en serio, ¿no? Quiero decir, en enero se detecta que hay un caso raro de una neumonía, que parece que es muy contagioso y tal, pero hasta el momento en el que no lo tienes aquí y no ves que realmente eso está afectando, pues veíamos, por ejemplo, cómo estaba Italia, y la verdad que yo creo que lo primero que nos viene a todos es miedo. La primera es miedo, porque yo creo que todo el mundo tenemos miedo de aquello que es desconocido y de aquello que no sabes cómo reaccionar y aquello que no tiene respuesta. Y luego
responsabilidad y tranquilidad, porque sabíamos que la salud de los ciudadanos de La Valla estaba en nuestras manos. Entonces pensamos, la alcaldesa enseguida convocó reuniones del equipo de gobierno, formamos un equipo de seguimiento para todas las decisiones que tuviésemos que tomar y al final ha sido, como te decía, ir tomando decisiones y ir tomando pues las decisiones que mejor pensábamos que iban a ir. Podemos estar contentos porque es cierto que en la VAI no ha habido muchos casos de momento y podemos estar contentos porque, como decía antes, en la residencia no hemos tenido ningún contagio y eso creo que es un absoluto éxito. Bueno, háblame de la campaña que se está llevando a cabo para las personas sordas. Pues la pandemia en sí, yo creo que cuando existen situaciones extremas, ¿no? La vulnerabilidad de cada una de las personas aflora, ¿no? Pues en el caso de las personas sordas nos encontramos en que, claro, las personas sordas, aparte de que hay gente que son sordas pero hablan y se te entienden a través de los labios, y luego las personas que hablan con lengua de signos, toda esta parte de la boca es un apoyo muy importante, porque si tú no hablas lengua de signos, no es lo mismo decirle a una persona allí y allí que decirle a la derecha, ya te entiende, arriba, espera. Entonces es un soporte súper importante para ellas. ¿Qué pasa? Que al llevar todo el mundo las mascarillas, ellos se encuentran en una situación pues muy llamativa, porque una persona sorda no se ve. Quiero decir, tú ves a una persona y no sabes si es sorda o no lo es. Y pues nos pasó un caso y nos llegó un caso bueno, nos llegó varios casos de personas sordas que las paraba la policía y como no se quitaban la mascarilla no sabían lo que les estaban diciendo. Pero es que pasa con la policía, pasaba cuando iban a comprar y pasaba en cualquier situación que habitualmente para ellos era relativamente sencilla. Entonces entendimos que había que poner solución y la solución que encontramos es pues repartir a los comercios de primera necesidad, que todavía se está repartiendo, unas pantallas para que en el momento en el que hubiese o entrase una persona sorda, pues tuviesen esa facilidad de poder retirarse la mascarilla, de ponerse la pantalla y de poder atenderla pues lo más sencillamente posible, ¿no? Lo más fácil posible. Pues también hemos repartido a policía y a Guardia Civil algunas para que tuviesen, por si les encontraban en la misma, pues se encontraban en la misma situación. Y luego otra de las cosas que hemos tenido durante la pandemia, que no todos los ayuntamientos tienen, y ahí sí que aprovecho y felicito porque el trabajo que está haciendo Raquel Lamelas, la intérprete de signos, es un trabajo absolutamente de 10, prácticamente 24 horas al día, y creo que también las personas de este colectivo también son conscientes del esfuerzo que hacen, ¿no? Que es cuando empieza la pandemia lo que nos dicen es quedaros en casa y todas las situaciones que tengáis llamáis por teléfono. Claro, ¿cómo llama una persona sorda por teléfono? Es imposible, no se podían comunicar. Entonces activamos una especie de centralita en la cual las personas sordas hacían videollamada a Raquel, les decían lo que necesitaban y Raquel era la que se encargaba, o es la que se encarga todavía, porque todavía estamos un poco en esa situación, de llamar a sitios, pues como por ejemplo el médico. De decir, mira, tengo una persona sorda que tiene este problema y necesita esta receta. Una cosa tan sencilla, pues claro, mientras ella hablaba por teléfono, se iban haciendo una videollamada y iba traduciendo. Y así con todo, porque el momento en que hemos estado de confinamiento, para ellos ha sido realmente difícil, porque, ya te digo, todo por teléfono y luego pues es difícil, ¿no? También para todos. Dinos, ¿qué ayuda se ha estado dando de tu concejalía durante el confinamiento? Pues yo creo que ayudas en sí, o sea, nosotros cuando empieza la crisis, ¿no? Y también un poco al hilo de lo que me preguntabas antes, nos reunimos y sí que había una cosa que teníamos clarísima, y era que no íbamos a dejar a nadie atrás, que esta crisis no iba a pasar como en la crisis de 2008, en la que íbamos a pagar los de siempre, ¿no? Y que al final no iba a pasar por haber despidos masivos, ni por facilitar el despido, ni por bajar la calidad de vida de las personas. Entonces, como eso lo teníamos clarísimo,
para que este tipo de situaciones no estuviese en marcha. Había algunas que estaban en nuestra mano y otras que no. Pero sí que es cierto que ponemos en marcha un escudo social en el que entra dentro pues, todo esto que hemos dicho, ¿no? Desde las decisiones que se toman en la residencia hasta la ampliación del servicio de ayuda a domicilio, que se amplía para atender al máximo número de familias posibles, llegando a atender a más de 140 personas. Luego también, evidentemente, cuando ocurren estas situaciones de crisis, yo creo que se evidencia, ¿no?, que servicios sociales es la cuarta pata del estado de bienestar y que, por tanto, es absolutamente necesario. Y en este sentido, sabíamos que había mucha gente que económicamente pues, lo estaba pasando mal. Entonces, por una parte activamos los menús infantiles, que era lo que estábamos hablando antes, y luego por otra se activan unas ayudas de emergencia social que las llamamos pues eso, ayudas por COVID, ¿no? Son ayudas tipo B, en las cuales una vez Consellería nos da la subvención, incluimos esos 4 euros por persona y niño que teníamos por niño y día que teníamos en servicios sociales para la alimentación, y luego, evidentemente, estas prestaciones son un poquito más altas de lo que son habitualmente, pues eso, para poder paliar todos los efectos que la crisis estaba dándonos. Si no digo mal el número, estaremos cerca de los 200.000 euros, quizá bastante más en lo que se ha empleado en cuanto a escudo social, porque se han dado muchas ayudas económicas, muchas, pero muchas más de el doble de lo que solemos dar en estos meses, ¿no? Pero luego, aparte, hay personas con las que no se cuenta, ¿no? Por ejemplo, hemos visto como en Estados Unidos las personas sin hogar se quedaban directamente en la calle, y eso aquí no nos ha pasado. Pues por suerte nosotros contamos con un albergue, pero que también nos encontrábamos, digo que han sido muchísimas decisiones, ¿no? Nos encontramos en que cuando queremos abrir el albergue, por capacidad solamente entraban 3 personas. Entonces, antes de que apareciese cualquier otro transeúnte que necesitase ese espacio, habilitamos otro. Y cuando ya llevábamos un par de semanas o 3, nos damos cuenta de que todavía había personas durmiendo en la calle y, por tanto, nos toca habilitar otro espacio más. Entonces, han sido decisiones constantes que hemos ido tomando, y yo creo que siempre eso, con el pro de que la gente lo pasara lo menos mal posible y paliar los efectos de una crisis que no es solo económica, sino que también es una crisis social, porque aflora todo lo que a priori no se ve. Marian, ¿quieres añadir algo más antes de irnos? Pues yo creo que como políticos tenemos una cosa que decir, y es que agradecer a todos los ciudadanos de la OAI que se han comportado de una manera absolutamente buenísima. Creo que se han comportado de manera que si no fuese así no podríamos haber aguantado la crisis. Creo que son un ejemplo a seguir, y que es evidente que en muchos momentos habrá personas que no se han comportado como deben, pero que en su gran mayoría los valleros han sido un ejemplo, y que no cabe más que mirar las cifras de contagios que tenemos, y que pese a que, como digo, siempre hay personas que no lo cumplen, ellos lo hemos cumplido a rajatabla. Y también aprovechar para dar las gracias a todos los trabajadores que durante el estado de alarma han estado ahí al pie del cañón. Igual, pues desde la gente que se dedica a recoger la basura, desde los trabajadores, personal de limpieza, personal de las residencias o cajeros, vendedores, etcétera. Creo que hay que recordarlo, que esa gente ha estado ahí trabajando para que nosotros estuviésemos bien, y que se ha visibilizado un trabajo que es realmente digno y que hay que remarcar que es un trabajo absolutamente imprescindible.